Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las fiestas judías, las fiestas solemnes que se celebraban allí en el antiguo Israel y que eran proféticamente profecías que revelaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en favor del ser humano y la manera en que Él habría de redimirnos del problema del pecado. Ya hemos estudiado algunas de esas fiestas, las dos primeras. Hoy vamos a estudiar la tercera fiesta que se celebraba, que era llamada la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las primicias. Hermanos, esta fiesta es de una manera poderosa, significativa. Me gusta esta fiesta y el simbolismo profundo y profético que trae esta fiesta, porque esta me emociona a mí. Trae una gran verdad escondida detrás de ella y que a través de los siglos quería hacer recalcar en la mente del pueblo de Dios cómo Jesús finalmente iba a salir triunfante de la tumba para presentar los primeros frutos del plan de redención. Vamos a mirar de qué se trata esta fiesta y cuán significativa y de esperanza es para nosotros al meditar en ellas. Saben, mis amados, hay un texto en San Juan capítulo 20, versículo 17 que quiero que leamos. Busquemos allí San Juan 20, 17. Y dice allí en San Juan 20, 17 que Jesús le dijo a María, quien fue allí a la tumba después de la resurrección de Cristo, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasó en ese día después de la resurrección? ¿Por qué el Señor le dijo: no me toques? ¿Y por qué al final del día, en el capítulo 20 del mismo libro de Juan, en el versículo 19, dice que esa misma noche llegó ese primer día de la semana, que es el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos? Vino Jesús puesto en medio y le dijo: paz a vosotros. Pero ahora vea el detalle del versículo, capítulo 24, versículo 39 de Lucas. Ve ahora lo que escribe Lucas en 24:39 de la misma escena. Dice: mira mis pies y mis manos, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. ¿Por qué en la mañana del día de la resurrección el Señor dice: no me toques, porque no he subido al Padre? Y en la noche ya sí permite que lo toquen. ¿Qué sucedió en el lazo de ese día? ¿Por qué era tan importante esto para el Señor? Saben, mis amados, en lo que hemos venido estudiando acerca de las fiestas primaverales, esta es la tercera fiesta primaveral. Recuerden, la primera es la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisan. La segunda, el 15, que es los 7 días, los panes sin levadura. Y empezaba el 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan. Durante estos 7 días se comía panes sin levadura. La primera fiesta representaba el sacrificio de la Pascua, representaba al Cordero Pascual, a Jesucristo, que habría de morir ese 14 de Nisan, y en esa fecha Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. El 15 simbolizaba la sepultura de Jesús sin la levadura del pecado, cómo Jesús habría de permanecer sepultado en la tumba durante ese día sin relación con el pecado, y cómo se entregó Él como el pan de vida. Jesús es el pan de vida que no fue tocado por la levadura del pecado. ¿Saben, mis amados? Ese 15 de Nisan y ese 21 de Nisan es un dato que deberían de tener en cuenta. Esos 2 días, el 15 y el 21, eran llamados día de reposo. Día de reposo.
Así cayera en el día que fuera, era un día solemne de reposo. Y el 16, el siguiente día del 15 que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, vemos que ese día ocurrió la resurrección de Cristo. Pero en ese día, de una manera especial, el pueblo judío celebraba otra fiesta, otra ceremonia. ¿Y cuál era esa ceremonia? Vamos a Levíticos capítulo 23, versículos 10 y 11. Levíticos 23, 10 y 11. Y vea lo que hacía el sacerdote, vea lo que hacía allí. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del reposo la mecerá. ¿Y cuál era el día siguiente del reposo? Recuerden que era reposo el día en que iniciaba la ceremonia de los panes sin levadura. O sea, el siguiente día, que era el 16, debían traer una gavilla como primicia de los primeros frutos antes de ser recogida la gran cosecha, para que entonces el Señor diera su bendición sobre su pueblo y sobre lo que habrían de cosechar. Hermanos, interesante porque gloria al Señor, porque esto ocurrió literalmente con Jesús. ¿Qué ocurrió? Desde el momento en que Jesús sale de la tumba y dice que era necesario ir al Padre. Pues mis hermanos, al mirar y analizar cómo esto se refiere de una manera especial, este sumo sacerdote, quien habría de ofrecer esa gavilla, representaba a el Señor Jesucristo. Y cómo el Señor Jesucristo, quien es el gran segador, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 14 representa a Jesús cuando viene a recoger la gran cosecha final, se le presenta como el gran segador que viene en las nubes de los cielos. Vamos a ir allí al libro de Apocalipsis y vea cómo al final habrá una gran recogida, una gran cosecha de redimidos. En otras palabras, las gavillas que se mecían en simbolismo de los primeros frutos representan las gavillas que el Señor habría de ofrecer al Padre al presentarse delante de él ese día, ofrecer los primeros frutos de la redención. En otras palabras, Jesús en ese día ascendió al cielo con las gavillas, o sea, con los redimidos por la sangre del Cordero, los primeros redimidos después de la resurrección, que resucitaron con él y que fueron santos. No sabemos quiénes resucitaron, pero eran los que ya habían muerto, santos de todas las edades. No sabemos si puede estar allí el profeta Jeremías, o quizás puede estar el salmista David, o quizás el rey Salomón. No sabemos quiénes resucitaron. Pero lo que sí dice la Escritura es que eran santos de las épocas pasadas. Y vea cómo la palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis que así como se mecía las gavillas y se presentaban para la bendición de Dios como los primeros frutos, así Jesús como el sumo sacerdote debía presentarse delante del Padre con las gavillas. ¿Y saben qué hacía el sacerdote? Él las mecía. Y esto era agradable delante de Dios porque era una ofrenda de consagración y de gratitud por las bendiciones que había dado a través de esa cosecha. Vea lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 14. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Y recuerden cuando estábamos estudiando acerca del lugar santísimo, que veíamos que en la visión vino uno como hijo de hombre para recibir el reino.
Pues este Hijo de Hombre sabemos que es el Señor Jesucristo. Y dice que llevaba en la cabeza una corona de oro y que tenía en su mano una hoz aguda. ¿Y para qué era esa hoz? Para cegar, para recoger aquella cosecha. Y hermanos, esto representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga para recoger la gran cosecha final. Ya los primeros frutos fueron presentados en simbología a la fiesta de las gavillas que se celebraba después de haberse iniciado la fiesta de los panes sin levadura. Después de que Jesús murió sin la levadura del pecado, Jesús resucitó, y al resucitar, saben mis amados, dice en Primera de Corintios, escucha, ¿qué sucedió al momento de la resurrección? ¿Por qué la resurrección es tan importante en esta fiesta? Escucha lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vea lo que dice esta maravillosa y por qué es tan significativa para mí, hermanos. Porque aquí se encuentra y se centra nuestra esperanza de resurrección y de vida eterna, hermanos. Era importante que Jesús resucitara y que presentara las gavillas, porque esos que resucitaron son la evidencia de que así como ellos resucitaron en ese día de la resurrección de Jesús, tú y yo vamos a morir, resucitaremos como ellos resucitaron y seremos presentados también delante del Padre por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes debemos vivir una vida en santidad. No lo olvides, hermanos. Esos fueron resucitados porque fueron santos hasta el último día de su vida. Porque la Escritura dice que sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Acompáñenme. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Vean lo que dice la Escritura. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Tiene que ver con la fiesta de las primicias? Vea lo que dice. Primicia de los que murieron es hecho. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, alabado sea el Señor. Pero ahora vea lo que dice el 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo y las ¿qué? Y las primicias. ¿Quiénes son las primicias aquí llamadas por el apóstol Pablo? Ah, hermanos, los que resucitaron cuando Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Sí hubo una resurrección de santos en ese tiempo? Vamos a mirarlo dentro de un momento. Y esos son las primicias. Dice, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea que desde ese día nadie ha subido más al cielo. Solo las primicias que resucitaron con Jesús tienen y han tenido el privilegio de ir al cielo. ¿Cuántos santos resucitarían? El número no lo da ni la Biblia ni la inspiración. Pero fueron varios, muchos, porque dice que luego ellos fueron a testificar de la resurrección de Cristo en todos los lugares. Y luego ascendieron con Cristo al cielo para ser presentados como las gavillas. Extraordinario, hermanos. Como ellos ya están gozando de la inmortalidad. Ya ellos están gozando de vida eterna. Así que la vida eterna no es un cuento de hadas, es una realidad en aquel que realmente cree en el Señor Jesucristo y permite que Él lo santifique de todo pecado. Vea lo que dice el versículo 23, lo leímos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo es el principal, luego las primicias y luego todos los que van a resucitar en la segunda venida de Cristo, que es la primera resurrección. Alabado sea el Señor. ¿En dónde dice la Biblia que resucitaron las primicias? Es la pregunta que vamos a resolver.
¿Quiénes fueron presentados ese día, domingo, primer día de la semana, delante del Padre? ¿A quienes presentó Jesús en ese día? Vamos allí a Mateo capítulo 27 y vamos a mirar quiénes fueron resucitados como las primicias que él habría de presentar después de haber redimido al hombre a través de su muerte en la cruz del Calvario y haber vivido la vida perfecta para darnos salvación y vida eterna. Mateo capítulo 27, versículo 52. Vea lo que dice allí. Mateo 27, 52. Extraordinario, hermanos. A mí me ponen los pelos de punta cuando estudio, analizo esto y digo, esto es verdad, hermanos. Esto está por venir. El tiempo está por llegar en que Cristo vendrá para darnos lo mismo que les dio a las gavillas, para llevarnos y presentarnos también delante del Padre. Hermanos, esto me llena de alegría, de gozo, y digo, vale la pena seguir perseverando, porque el Señor está por venir a recoger ya no las primicias. Ahora Él va a presentar la gran cosecha, y yo deseo estar dentro de esa cosecha final. ¿Te gustaría estar dentro de esa cosecha final? 27, versículo 52 del libro de San Mateo. Escucha. Entonces, vamos a leer desde el 51 para mirar el contexto. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, porque ya ese templo que fue destruido en el año 70 y que el Señor destituyó al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, dejó de permanecer en esta tierra. Ahora debía de colocarse la mirada en el templo del santuario celestial. Oh, dice, allí tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. ¿Y qué pasó cuando las rocas se partieron y tembló? Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos, ¿cuántos? Muchos, no sabemos la cantidad. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después, ¿cuándo? Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y saben, hermanos, después de que ellos dieron testimonio de la resurrección, ascendieron con Cristo al cielo. Ascendieron con el Redentor al cielo. Vea cómo describe la inspiración divina esa escena. En la misma escena de Apocalipsis, capítulo 5. Vea cómo ocurrió en el cielo luego de que ellos fueron arrebatados con Cristo al cielo para ser presentados. Se presenta la escena de la gran adoración celestial en el contexto del capítulo 4. Toda la hueste angelical estaba lista para preparar la venida del Redentor del mundo con sus gavillas. Y vea lo que dice en el capítulo 5. Escucha, versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie, dice, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Por qué se le presenta así a Jesús? Porque había acabado de ser inmolado en la cruz del Calvario y había resucitado victorioso para presentar delante del Padre las gavillas de su muerte en la cruz. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y vean lo que dice el 9, escucha. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿qué decían los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y los ángeles? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Saben, mis amados, de una manera especial,
hay una traducción en la Biblia que se le ha agregado una palabra y es la palabra nos. Y muchos han llegado a creer que las primicias o los que fueron presentados o los que fueron redimidos representan a los 24 ancianos. Pero cuando usted va a una versión, a las versiones más antiguas, vea, me gusta como dice esta versión acerca de esto que estamos hablando y que estamos estudiando. Vea esta versión de cómo el Señor presenta a este grupo especial en el cielo. Vea lo que dice la Biblia Nueva Traducción Viviente del versículo 9 y el versículo 10, donde se nombra a los que fueron redimidos y comprados con la sangre de Jesús y que estaban en el cielo. Y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras: digno eres de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu y lengua, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y me gusta esta otra traducción que se apega más al original. Escucha, esta es la Biblia de Jerusalén. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir los sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Está hablando de que quienes han sido redimidos son hombres de toda raza, y esos hombres son los que resucitaron, los santos que resucitaron en la resurrección de Cristo y que el Señor presenta delante del Padre. Vean cómo clarifica la inspiración esto que les estoy diciendo para que puedan analizar qué fue lo que realmente pasó en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, luego de que Jesús resucita y asciende al cielo con la gavilla. Escucha lo que dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 45. Ponle atención lo que dice allí. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, hubo un gran terremoto que abrió las tumbas de muchos que habían sido fieles y leales al dar su testimonio contra la obra del mal y magnificar al Señor de los ejércitos. Cuando el dador de la vida salió del sepulcro proclamando yo soy la resurrección y la vida, convocó a esos santos de sus tumbas. Y mientras vivían, habían testificado resueltamente la verdad. Ahora habían de ser testigos de aquel que se había levantado de entre los muertos. Estos, dijo Cristo, no son cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba, y escucha la palabra que utiliza. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté, para que nunca más vean la muerte ni experimenten el pesar. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando leía esta cita yo decía, extraordinario, yo quiero que algún día estas palabras sean para mí. Así como un día fueron para estos redimidos que resucitaron como primicias, que esas palabras, querido hermano que me escucha, querido amigo, amiga, sean también para ti. Y la única manera, dice la Escritura, es cuando aprendemos a ser testigos fieles de la verdad. Cuando tenemos una fe verdadera que nos lleva a obrar por amor a aquel que murió y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Yo deseo, hermano, hermana, de corazón, deseo que tú y yo estemos algún día en esa gran cosecha final y que gocemos por la eternidad con los redimidos que serán salvos, y deseo que tú y yo también seamos salvos en ese día final. ¿Saben, mis amados? Qué extraordinario cómo estas fiestas muestran de una manera literal
lo que Jesús hizo. 14 de Nisan, Cristo muere como mi sacrificio en la fiesta de la Pascua. 15 de Nisan, demuestra la sepultura de Jesús sin pecado, como el pan de vida, muere y es sepultado sin pecado. 16 de Nisan, Cristo resucita y con él resucitan todos los que fueron fieles y que el Señor escogió que habrían de ser los primeros resucitados y llevados al cielo como primicias que serían presentadas delante del Padre como la victoria de aquellos que fueron comprados con su sangre. Hermanos queridos, el sacrificio, escucha, el sacrificio y la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos los justos muertos que han muerto en el pasado y que no han resucitado y de los que han de morir. Es la garantía. Por eso el Señor hoy te hace una invitación. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Realmente creemos en el Señor? ¿Es nuestra vida una evidencia de que realmente creemos en Él? Porque, hermanos, somos salvos por la gracia, pero seremos juzgados por las obras. Las obras evidencian si la gracia ha hecho una transformación en mi vida. Por eso, queridos, en esta hora quiero hacer un llamado especial para ti y para mí. ¿Quién aplacó la ira de Dios? ¿Por qué Él pudo presentar esas gavillas? Porque Él fue propiciación por tu pecado y por mi pecado. Porque Él ahora tiene la capacidad de perdonarte y de limpiarte de toda maldad. ¿Qué necesitamos hacer hoy, hermanos? Humillar nuestros corazones. Y como lo dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis. Pero si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que está haciendo lo malo, humíllese delante del Señor, que hoy tiene oportunidad de, si cree en el Señor Jesucristo, si le entrega su vida a Él, Él se convierte en tu sacerdote, tu sumo sacerdote personal, tu abogado, tu mediador, tu intercesor, para que algún día Él te pueda presentar delante del Padre en la gran cosecha final de los salvos que van a estar en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Por eso, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio en propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántos en esta hora les gustaría recibir a Jesús como el Cordero Pascual? ¿Les gustaría morir a esa vieja vida como Cristo murió en la tumba y permaneció en la tumba? ¿Y les gustaría resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús? Pues si vivimos esa experiencia, hermanos, en la parte espiritual, si vivimos esa experiencia, estaremos también reunidos con Él como fueron reunidas las primicias y están ya gozando en el cielo. Allá no solamente está Moisés, no solamente está Enoc, no solamente está Elías, hay más santos que fueron llevados en el día en que el Señor presentó sus primicias y solo falta usted y falto yo. Oremos para que Dios nos ayude y ese día que está muy cerca no nos sorprenda y estemos listos para viajar con el Señor al reino de los cielos. Padre, gracias. Gracias porque en esta hora nos has hablado al corazón y nos has hecho entender que vale la pena vivir una experiencia verdadera contigo. Vale la pena ser fieles a la verdad. Vale la pena, Señor, entregarlo todo porque tú lo diste todo por amor a nosotros y eso pide de nosotros. Vale la pena apartarnos del pecado. Vale la pena dejar de ser esclavo de Satanás. Vale la pena vivir para ti porque si morimos, seremos resucitados en el día final. Pero ¿qué seguridad hay para aquellos que todavía no le han entregado su vida a ti, Señor? Toca sus corazones y si hay alguien que me escucha, que sigue vacilando,
Señor, que en esta hora él o ella pueda ver la necesidad tan grande, porque en cualquier momento se nos puede cerrar el tiempo de oportunidad. Que cada persona que ha de oír este mensaje pueda ser tocada por tu Espíritu y llevada a un verdadero arrepentimiento y una verdadera entrega a Cristo, nuestra única esperanza. En el nombre de Él oramos, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados.